Con el colapso de la Unión Soviética y como consecuencia con el fin de la Guerra Fría, se había pensado que las guerras y las tensiones geopolíticas iban a ser cosa del pasado. Nada más alejado de la realidad, desde las guerras en Irak, Afganistán y Siria hasta todo tipo de conflictos étnicos y religiosos, demuestran que el mundo no ha gozado de largos periodos de paz. Pero la guerra más reciente entre Rusia y Ucrania es algo diferente. Desde hace varias décadas no se veían tantos países involucrados, al menos indirectamente, en un conflicto. Por eso ha sido tan común ver todo tipo de titulares anunciando mayores gastos en armamento y defensa, incluso en países considerados neutrales o pacifistas. Y de todo este miedo generalizado siempre resulta un gran beneficiado, la industria armamentista. Por eso las preguntas son ¿por qué una guerra es la mejor publicidad gratuita para esta industria? ¿En realidad la guerra es tan buena para la economía? Y por último, ¿quién es realmente el que financia las guerras? Este video es patrocinado por Surfshark, una VPN con la cual se puede acceder a todo el contenido disponible fuera de tu país. Es decir, te permite ubicar virtualmente tu teléfono o computador en otro lugar. Por ejemplo, si estás en el exterior, puedes seguir accediendo a la biblioteca de Netflix de tu país. De hecho, una VPN es de las pocas herramientas que tienen los rusos en este momento para superar las restricciones del gobierno, poder expresarse con libertad y acceder a aplicaciones bloqueadas en Rusia como Instagram y Facebook. Surfshark no solo ofrece privacidad, sino que también protege de anuncios maliciosos y peligrosos. Además, con una sola cuenta se puede instalar y ejecutar al mismo tiempo en un número ilimitado de dispositivos, ya sean PCs, smartphones o televisores. En la descripción dejo un enlace y usando el código ECONOMÍA se consigue un 83% de descuento y 3 meses gratis. El conflicto en Ucrania ya ha provocado un aumento masivo de gasto en defensa. La Unión Europea anunció que entregaría 450 millones de euros en armas a Ucrania, mientras que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ayuda por 13.600 millones de dólares, de los cuales 6.500 serán destinados a financiar los costos del envío de tropas y armas a Europa del Este. En conjunto, la OTAN ya ha enviado por lo menos 17.000 armas antitanques y 2.000 misiles antiaéreos. El conflicto ha hecho que Alemania duplique su presupuesto anual en defensa, pasando de 47.000 millones de euros en 2021 a 100.000 millones de euros en 2022. Y otros países europeos también tienen planes similares. Para nadie es un secreto que la industria armamentista se ve muy beneficiada de una guerra al impulsar sus ventas, y la publicidad gratuita que obtiene esta industria hoy en día no tiene precedentes. En el pasado, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, el principal misil de defensa aérea de los británicos era el Sea Dart. Se le atribuyó la destrucción de 8 aviones en las Malvinas, y poco después de la guerra su fabricante modificó su tradicional anuncio del misil en las revistas militares poniendo simplemente probado en combate. Incluso en la actualidad es mucho más sencillo. Todo el mundo ha visto, ya sea por redes sociales, sitios web o noticieros tradicionales, cómo los misiles antitanques provenientes de Estados Unidos y del Reino Unido han destruido decenas de tanques rusos. Y luego, gracias a toda esa publicidad, estas armas se pueden vender más fácilmente en el futuro como probadas en combate. Es decir, todas esas imágenes y videos virales son muy útiles para la industria porque les permite mostrar la efectividad de sus productos. Pero no solo la industria de armas de los países occidentales se verá beneficiada, la industria rusa también. La industria armamentista rusa cuenta con más de 1.300 empresas que emplean a unas 2 millones de personas. Solo una empresa llamada Rostec emplea a más de medio millón de personas. Esta corporación estatal se encarga de producir desde helicópteros y vehículos de combate blindados hasta gafas de visión nocturna. Rusia es el segundo mayor exportador de armamento en el mundo y entre 2016 y 2020 vendió armas a 45 países. Por su parte, Estados Unidos es el mayor exportador mundial con una cuota del 37% del total. Entonces no hay mejor panorama para la industria armamentista que una guerra, sobre todo para los dos mayores exportadores de estos productos. Solo por poner un ejemplo, la empresa estadounidense Lockheed Martin, que fabrica los misiles antitanque Javelin, ha visto cómo sus acciones se han valorizado un 10% pocos días después de la invasión a Ucrania. Por otra parte, las acciones de BAE Systems, el mayor contratista militar del Reino Unido, han subido un 20%. De manera que parece claro que esta industria se verá beneficiada, pero no es tan claro el impacto de la guerra en toda la economía de un país medida por el Producto Interno Bruto. En el conflicto de Ucrania hay que diferenciar dos tipos de jugadores, Ucrania como país invadido y Estados Unidos, por ejemplo, como proveedor y exportador de armas. Evidentemente, por el lado de Ucrania su economía se ve realmente perjudicada,
en primer lugar por la pérdida de vidas y de talento humano, y en segundo lugar por la destrucción de infraestructura y por la paralización de gran parte de la producción nacional. Por el lado de Estados Unidos es complejo concluir si la guerra es buena para su economía, pues hay muchos aspectos a tener en cuenta. Su industria armamentista crecerá, pero habría que considerar cómo la subida de los precios de las materias primas y cómo las sanciones impuestas a Rusia lo terminan afectando. Además, en este caso Estados Unidos no se está enfrentando directamente a Rusia. Cuando el país participó directamente en guerras, existe la hipótesis de que éstas terminaron impulsando la economía estadounidense. Por ejemplo, que Estados Unidos salió de la Gran Depresión de 1929 gracias a su participación en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de que esta idea es generalmente muy aceptada, lo cierto es que Estados Unidos ya había experimentado varios años de crecimiento antes de la guerra. Sí hubo un aumento temporal del crecimiento económico, pero terminada la guerra volvió a su tendencia previa. Es decir, la Segunda Guerra Mundial no creó un aumento o un cambio permanente en la tendencia de crecimiento económico como se puede ver en esta gráfica. También habría que estudiar cuál fue el costo de oportunidad de los recursos utilizados para llevar a cabo esta guerra. Es decir, cómo se hubiera comportado la economía si miles de trabajadores se hubieran dedicado a producir bienes de consumo o bienes de capital en lugar de fabricar un avión que pudo haber sido destruido por el enemigo en cuestión de segundos sin haber aportado valor permanente a la economía. También habría que preguntarse cómo se hubiera comportado la economía si el gobierno no se hubiera endeudado el 120% de su PIB para financiar la guerra. En pocas palabras, es difícil medir el costo de oportunidad de una guerra, porque los recursos son limitados y se destinan a una cosa o a la otra. Por ejemplo, en esa época a los hogares estadounidenses les resultaba difícil adquirir bienes como lavadoras o calentadores de agua, porque las materias primas y los trabajadores necesarios para fabricar estos bienes se destinaban generalmente a la producción de armas. De hecho, se creó la Junta de Producción de Guerra que se encargaba de asignar prioridades a materiales escasos como el caucho, el acero y el aluminio, para garantizar que se destinaran a la producción armamentista. Pero a pesar de que no hubo un cambio permanente en la tendencia de crecimiento económico, Estados Unidos sí tuvo años de prosperidad justo después de la Segunda Guerra Mundial, y quizás tiene que ver con el hecho de que luego de finalizada la guerra, 44 representantes de los países más influyentes se reunieron en Bretton Woods en Estados Unidos, y allí se planificó el nuevo orden económico mundial, donde el país norteamericano sería el más beneficiado, pues se convirtió en una especie de bóveda mundial donde los demás países guardaban su oro, y el dólar sería designado como la moneda de reserva mundial. De modo que si todos los países utilizan la moneda que tú puedes imprimir, y si te desligas del patrón oro para poder imprimir dinero sin restricciones, es una ventaja como ninguna otra. Además, Estados Unidos era una potencia industrial y con su liderazgo e influencia se convirtió rápidamente en proveedor de todo tipo de bienes para la reconstrucción de Europa y Japón luego de la guerra. Una razón para pensar que la guerra no es tan buena para la economía como se suele pensar es que las guerras las terminan financiando los contribuyentes. Los conflictos implican inevitablemente alguna o varias de estas acciones: aumentar los impuestos, aumentar la deuda del gobierno o imprimir dinero. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos la financió con deuda. Las guerras de Corea y de Vietnam las financió con impuestos e impresión de dinero. En los tres casos los contribuyentes se vieron perjudicados, porque la deuda se termina pagando con más impuestos, y a su vez los impuestos más altos disminuyen la inversión del sector privado, y la emisión de dinero genera inflación, la cual es un impuesto oculto que termina disminuyendo el poder de compra de la moneda. En conclusión, la industria armamentista se verá siempre beneficiada de las guerras, pero el efecto general sobre la economía no es tan claro, y depende del papel que juegue el país durante la guerra. Obviamente habrán guerras que serán más inevitables que otras, pero ese es un tema muy diferente. Hasta acá el video de hoy y muchas gracias por llegar al final.